va a haber una volemia inefectiva. ¿Y en qué situaciones se va a dar esto? En situaciones en las cuales esta distribución de líquidos corporales va a ser inadecuada. ¿En qué situaciones va a ser inadecuada? En lo mismo que les mencioné, ¿no? En una mala función cardíaca, en una mala función hepática, una mala función renal. Como casos, ejemplos básicos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, ¿no? La cual va a generar, por ejemplo, una acumulación de agua a nivel de pulmonar, ¿no? Generando un edema pulmonar. Otro va a ser por ejemplo, la insuficiencia hepática, ¿no? En caso de cirrosis, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a haber ascitis, ¿no? También hay una acumulación de líquido inadecuado. En insuficiencia renal, de la misma manera, ¿no? Va a haber una acumulación en la parte extracelular, en el intersticial, la cual va a estar inadecuadamente en ese lugar. Entonces, en este caso, la distribución o el peso corporal de esta distribución del agua va a ser quizás mayor, ¿no? Pero el líquido va a estar distribuido en lugares donde no corresponde. ¿Ya? Entonces, siempre que se haga una reposición de líquidos, que es el objetivo de la fluidoterapia, se tiene que tener en cuenta este punto, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de la fluidoterapia? Una severa alteración de la volemia. Generalmente, la fluidoterapia en general va a estar indicada en un paciente que está hospitalizado, ¿no? Ya sea cual sea la patología que haga que este paciente le impida ingerir alimentos o, como dijimos al inicio, la admisión por vía oral, ¿no? Otras ya más complejas, alteración hidroelectrolítica o en ambas, ¿no? Las complicaciones más frecuentes asociadas a la fluidoterapia van a ser derivadas de la técnica, como la flebitis, ¿no? Sobre todo la punción o el acceso venoso que habíamos visto en un tema anterior, la embolia aérea, o también derivadas del tipo de fluido, ¿no? Como reacciones anafilácticas, alteraciones ácido-base, y también derivadas de volumen perfundido. O sea, puede haber una sobrehidratación, la cual puede generar en pacientes también con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, un edema pulmonar, o generar edema cerebral, ¿no? O sobre todo la mala distribución debido a la capacidad limitada, sobre todo en pacientes, por ejemplo, ancianos. O la infravolemia, o la restricción de líquidos, ¿no? Generalmente pudiendo causar una insuficiencia renal prerrenal, ¿no? ¿Por qué? Por disminución de líquido o de volemia. Entonces, dentro de las indicaciones que vamos a tener para la fluidoterapia, vamos a tener uno de los principales, el shock hipovolémico. En este caso, puede ser hemorrágico o no hemorrágico. La cuestión es reponer volumen, ¿no? Luego, en la depresión de líquido extracelular, como en pacientes con vómitos, diarreas, fístulas, ascitis, ¿no? ¿Por qué la ascitis? Porque, como les he mencionado, el líquido está distribuido de otra manera, ¿no? En el ilio, ¿por qué en el ilio? ¿O qué es el ilio? El ilio generalmente es la parálisis de la función cinética intestinal, ¿ya? Entonces puede simular una obstrucción. ¿Por qué? Por disminución de la peristalsis. Entonces, generalmente este ilio se da en situaciones, por ejemplo, de alteración hidroelectrolítica, y es una de las principales complicaciones de los pacientes posoperados en manipulación intestinal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Por la manipulación, ya sea en una laparotomía exploratoria, una apendicectomía, una colistectomía, se puede dar esta situación por la manipulación. Y como les dije, al estar inhibida la peristalsis, genera una acumulación de líquido, de gases, la cual, como les digo, va a simular una obstrucción. ¿Y qué es lo que sucede cuando un paciente se le hidrata? Ya, sobre todo
lo que genera es una relajación del músculo liso, que es parte componente de la pared intestinal y puede generar una mejor función, ¿no? Por eso, incluso en el tema de obstrucciones intestinales, la primera indicación es la hidratación, ¿ya? Luego, en casos de depresión acuosa, como ya sea por reducción de la ingesta, pacientes con un trastorno de conciencia o aumento de pérdidas, ¿no? La hiperhidrosis, diabetes insípida, la cual va a generar una diuresis no controlada por alteración de la hipófisis, ventilación mecánica, la cual expone a aire seco, la cual va a hacer mayor consumo de agua. Luego depresión salina, que recordar que uno de los principales electrolitos que va a regular la volemia va a ser el sodio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sodio siempre a donde esté va a jalar agua, ¿no? Entonces, en este caso, el uso de diuréticos, por ejemplo, podrían condicionar a que la excreción de sal también vaya acompañada de agua y una depresión de agua. Nefropatías, pérdidas digestivas, insuficiencia suprarrenal aguda, hipernatremias, ya sea por causas renales, extrarrenales o diabetes insípida nuevamente. Pero para entender fluidoterapia y respecto al uso de soluciones, vamos a recordar algo que es importante, ¿no? ¿Qué es una solución? La solución va a ser la asociación entre un soluto y un solvente. ¿A qué me refiero? El soluto puede ser una sal o puede ser un azúcar y el solvente generalmente es el agua, ¿no? Entonces, los solutos normalmente están o van a dar cierto grado de osmolaridad a esta solución, ¿no? Ya que esta le va a permitir mantenerse en un estado de homeostasis interna, ¿no? O sea, en el intra y el extracelular. ¿Por qué? Porque, como les digo, el soluto, a donde esté, va a generar una atracción del agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe saber siempre? Es de que esta concentración de solutos y agua igual están siempre en un equilibrio dentro del intracorporal, ¿ya? Entonces, y al igual, la infusión de soluciones externas tienen que también estar en un equilibrio dependiendo de su requerimiento. Para recordar un poco esto, de lo que les dije, el equilibrio entre el intra y extracelular, es de que la regulación electroquímica es la que va a permitir este equilibrio, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Como les dije, la presencia de un ion entre el intra y el extracelular va a permitir que el líquido fluya entre estos dos lugares, ¿ya? Y va a permitir que la célula se mantenga estable. Porque, ¿qué es lo que pasa, no? Que por alguna situación en la cual, por ejemplo, haya mayor cantidad de iones en la parte extracelular, esto va a generar que la célula o jale agua del intracelular, ¿no? De la misma manera, si existe mayor concentración de iones en el intracelular, va a generar una ingreso de agua, ¿no? La cual va a generar, por ejemplo, en este caso, que la célula se dematice. Entonces, estas interacciones van a permitir que la célula se mantenga estable y con su función adecuada, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco más de lo que al inicio hemos hablado, cómo está distribuido los volúmenes, ¿no? Del volumen total, que es el 60%, 40% es en el intra y 20% es en el extra, ¿no? Y de este 20%, el 15% está en el plasma
y el 5 en el intersticial, ¿ya? Acá vamos a ver de una forma más o menos cómo se pueden ver algunas situaciones en las cuales estos volúmenes se pueden estar afectados, lo que les había mencionado, ¿no? En caso de alteración cardíaca, renal, hepática, ya sea gastrointestinal o pulmonar, las cuales van a generar que en este caso pueda haber una alteración de la volemia efectiva. Generalmente dentro de la volemia van a estar involucrados 3 hormonas principalmente, ¿no? La hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? La aldosterona o la paratormona. Generalmente estas van a permitir que las presiones, no sé, o se estimulen por principalmente las presiones, ¿no? En este caso la osmosis, la presión osmótica, la presión hidrostática y la presión oncótica o coloidostomótica, ¿no? Un momento. Muy tarde ya se están uniendo. Ya, entonces, en este caso, estas hormonas, como les vuelvo a repetir, van a estar influenciadas por estas presiones, ¿no? Y dependiendo de estas presiones, van a estimularse o van a inhibirse, las cuales, como les digo, van a mantener este equilibrio. Ahora, ¿qué situaciones, no? Van a... ¿Qué alteraciones hay dentro de estos líquidos corporales? Vamos a tener que va a haber situaciones en las cuales va a haber una alteración del equilibrio osmótico y en esto también se basa la fluidoterapia, ¿no? Generalmente hay situaciones, por ejemplo, como los trastornos de volumen, como la hipovolemia o la hipervolemia. Va a haber trastornos de concentración hidroelectrolítica como hiponatremia o hipernatremia y trastornos electrolíticos, ¿no? Como de desequilibrio ácido básico o hipocalemia, hipomagnesemia, calcemia o fosfatemia, ¿no? Entonces, generalmente las células van a reaccionar de acuerdo a su entorno. Entonces, al momento de administrar volumen, la reacción de las células van a ser de acuerdo a la osmolaridad que tenga esta solución. Por ejemplo, la solución de cloruro de sodio al 0.9% o suero fisiológico es una solución isotónica, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede, no? ¿Por qué se llama isotónica? ¿Por qué? Porque su osmolaridad es de aproximadamente 309 miliosmoles. Y si nosotros recordamos, la osmolaridad plasmática es aproximadamente de 280 a 300. Entonces, las soluciones que están cerca a este rango de la osmolaridad van a ser considerados isotónicos. ¿Y qué es lo que sucede? Como les vuelvo a mencionar, es que va a haber un equilibrio entre la cantidad de soluto que hay en la solución y la misma concentración o la osmolaridad en el intracelular. Entonces, los canales iónicos que están involucrados acá van a permitir que la célula se mantenga estable, ¿no? Pero, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con una solución hipertónica? Por ejemplo, el cloruro de sodio al 3% o el manitol al 20%. La cantidad de soluto en esta solución va a ser mayor a la cantidad que existe en el intracelular. ¿Qué es lo que va a hacer? De que va a arrastrar agua al exterior y va a generar que la célula se deshidrate, ¿no? Entonces, ¿y qué va a suceder en una solución hipotónica? Por ejemplo, el cloruro de sodio al 0.45% o la dextrosa al 3%, va a suceder lo contrario. Va a haber menos soluto en la solución que en el intracelular, la cual va a generar que el intracelular arrastre agua a su interior y genere un edema, ¿no?
En estas dos situaciones puede haber hemólisis, ¿ya? O sea, la célula puede llegar a, eh, a morir, ¿no? O a destruirse, pero principalmente en la solución hipotónica. Es por eso que a un paciente no se le puede poner agua por una vena. ¿Por qué? Porque el agua es una solución hipotónica, no tiene osmolaridad, ¿no? O lo que ustedes últimamente o recordarán, ¿no? El problema que hubo con estos cloruros de sodio de Medifarma, las cuales habían tenido alteraciones dentro de su concentración. O sea, lo que sucedía es de que no ha funcionado bien la mezcladora, lo que hacía que en esta solución haya, por ejemplo, en el fondo de estas máquinas había demasiada concentración de cloruro de sodio y en la parte externa había poca. Entonces, en este caso, los pacientes que recibían la parte del lote de la parte de arriba estaban recibiendo una solución hipotónica, la cual genera hemólisis, ¿ya? Y en el caso de la hipertónica, estaban recibiendo demasiado soluto, entonces generando una hipernatremia. En ambos casos, llevando a la muerte, ¿no? En el caso de la hipertónica, inicialmente un coma por la mielonisis pontina y por la desmielinización. Y en el caso de la hipotónica, como les dije, llega a tener a hincharse tanto el eritrocito que se rompe, ¿no? Y que se destruye, generando una hemólisis, ¿ya? Entonces, por eso es que para toda solución que va a ser para reposición de volumen, va a ser isotónica. Existen situaciones en las cuales vamos a usar soluciones hipertónicas o hipotónicas, que existen, ¿no? Pero para reposición de volumen o fluidoterapia, vamos a usar la solución isotónica. Entonces, las normas generales de fluidoterapia es que no existe un protocolo exacto, ¿ya? O sea, no es igual que está estandarizado la forma en la cual se puede utilizar la fluidoterapia intravenosa. Por ejemplo, yo o mucha bibliografía o muchos artículos podrían indicar que la reposición debe ser 1 a 1. O sea, lo que se calcula en pérdidas debe ser repuesto. Sin embargo, hay valores que se sobreestiman, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento habrán escuchado lo que es pérdidas insensibles, o sea, la cantidad de agua que se pierde por respirar, la cantidad de agua que se pierde por sudar, la cantidad de agua que se pierde por, no sé, o sea, incluso por el calor o por la temperatura, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los pacientes quirúrgicos, la cantidad de agua que se pierde por evaporación, ¿no? Por exposición visceral, que están descritos, ¿no? Que tienen fórmulas de cálculo. Sin embargo, al hacer todo un cálculo, se puede sobreestimar, ¿no? O sea, que eso pues, se puede sobrehidratar a un paciente sin que realmente lo necesite. Entonces, existen nuevas tendencias, por ejemplo, que indican que la hidratación debe ser restrictiva. ¿A qué se refiere? Que recién se debe hidratar de forma agresiva en situaciones en la cual ya hay alteración de hemodinámica, ¿no? Pero mientras tanto se debe hacer un fluido de mantenimiento, que sí, o sea, eso sí está recomendado, pero no hacer una reposición agresiva o en base a estas fórmulas, ya que, como les digo, se puede cometer errores y en situaciones en que el paciente no tenga, y vuelvo a repetirles, función pulmonar, cardíaca, renal, hepática, la sobrehidratación va a generar acumulación de líquido en un tercer espacio, ¿no?
Ahora, por eso es que la pauta de fluidos deben ajustarse a cada caso. Se debe hacer en casos de pacientes que estén por mucho tiempo un balance diario de líquidos, sobre todo en pacientes críticos, ¿no? Seleccionar adecuadamente cuál es el tipo de suero que se debe utilizar en cada situación clínica. Acá un acápite, existe una evaluación recién publicada del 2024 respecto al uso de fluido, de soluciones, ¿no? En este caso, dentro de los cristaloides, ya vamos o soluciones isotónicas, vamos a tener dos grandes soluciones que se utilizan. Uno es el suero fisiológico o el cloruro de sodio al 0.9% y el otro es el lactato de Ringer, ¿no? Que por ejemplo lo usan los gringos, ¿no? Entonces se ha hecho un estudio, un mega-análisis respecto a su uso y en caso de pacientes sin patología crítica, no existe diferencia respecto a su uso para reposición de volumen. Pero sí, en un paciente crítico, o sea, en un paciente en UCI, el lactato de Ringer tiene ventaja sobre el cloruro de sodio respecto a la mortalidad. ¿Ya? Entonces, este caso, como les vuelvo a mencionar, no distingue si tengo cloruro de sodio, uso cloruro de sodio, y si tengo lactato de Ringer, uso lactato de Ringer. En un paciente no. Pero en un paciente crítico, vuelvo a repetir, el lactato de Ringer va a tener cierto grado de ventaja. ¿Por qué? Porque el lactato de Ringer es una solución considerada balanceada. Tiene varios electrolitos que van a mejorar la osmolaridad y la estabilidad y también el tiempo en el intravascular. ¿Ya? Luego es evitar soluciones hipotónicas en situaciones de hipovolemia porque incrementa el volumen extravascular, ajustar especialmente en insuficiencia orgánica, o sea, insuficiencia cardíaca, renal y hepática, lo que les olvidamos. Evitar soluciones glucosadas en cuadros neurológicos, ya que pueden favorecer el edema cerebral, y monitorizar hemodinámicamente a pacientes con fluidoterapia, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca. El principal factor que nos va a indicar cómo se está haciendo una adecuada fluidoterapia va a ser la diuresis. Ya, o sea, en paciente con función renal conservada, la diuresis va a ser el principal factor que nos va a indicar una adecuada fluidoterapia. Es por eso que es importante que todo paciente que vaya a tener indicaciones de fluidoterapias agresivas o medianamente incluso agresivas, debe tener sonda de Foley, ¿no? O sonda de diuresis, ¿ya? Luego se debe monitorizar el edema periférico. Y algo que les vuelvo a repetir del tema anterior, ¿no? En qué casos usábamos, por ejemplo, o cuál es uno de los principales factores que a nosotros nos da una idea de realmente que el volumen está en el intravascular, es la presión venosa central. Y otros como el ionograma, etcétera, ¿no? Entonces, se va, como les dije, los criterios principalmente va a ser la diuresis, otros van a ser frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, nivel de conciencia, ¿ya? Y la hipervolemia, por ejemplo, se puede manifestar a través de ingurgitación yugular, crépitos basales, edema, tercer ruido, o por hipovolemia, ¿no? Serostomía, seroftalmia, palidez, signos de pliegue, hipotonía, dinamia o pulsos distales débiles. Otros factores que nos van a ayudar a determinar el estado de volemia, hemograma, la gasometría, glicemia, urea creatinina, el examen de orina, ionograma y radiografía de tórax, ecografía de rastreo abdominal. Acá, antes de que me pase un poco, ¿por qué las soluciones glucosadas pueden generar un edema cerebral? Por ejemplo,
una solución isotónica también es considerada la dextrosa al 5%. ¿Ya? Entonces, si seguimos el mismo concepto de que se debe reponer con una solución isotónica la volemia, no aplica para la dextrosa al 5%. O cualquier solución glucosada. ¿Por qué? Porque el ingreso de la solución glucosada inicialmente puede ser isotónica, pero la glucosa se metaboliza de forma inmediata una vez que ingrese al intravascular y se va a comportar como una solución hipotónica. Y hay que recordar lo que les indiqué al inicio, ¿no? Acá en la diapositiva anterior, ¿qué es lo que va a generar? Edema, ¿no? Y en este caso, el edema más peligroso que puede generar es el edema cerebral. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Nunca vayan a reponer volumen con una solución de dextrosa al 5%, que es considerada isotónica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones? Bueno, de la técnica es lo mismo que les había mencionado antes, ¿no? Indicaciones, mantenimiento del estado normovolémico, hemorragias, quemados, depresión de volumen, vómitos, diarreas, fístulas, ascitis, trastornos renales, dieta hospitalaria, diaforesis, ventilación mecánica, trastorno hidroelectrolítico, diuréticos, pérdidas digestivas, insuficiencia suprarrenal y en el pre y post quirúrgico, ¿no? Acá vamos a ver un poco ya de los tipos de fluidos o soluciones, ¿no? En este caso vamos a tener dos grupos principales, uno los cristaloides y los coloides. Los cristaloides van a ser soluciones, como les vuelvo a mencionar, que tienen un componente de sal o un azúcar para mantener su equilibrio, ¿no? Generalmente se utilizan para expandir en el intravascular y en el caso de los azúcares más para aportar energía, no para reposición de volumen. Acá algunos ejemplos de los hipotónicos, el cloruro de sodio al 0,45, los isotónicos del 0,9% del lactato de Ringer, hipertónicos al 3% y el 7,5%. Acá también, por ejemplo, tenemos al manitol y algunos alcalinizantes, ¿no? Como el sol de bicarbonato. Los coloides son partículas de alto peso molecular que actúan como expansores plasmáticos. Acá tenemos a la famosa poligelina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Entre estos dos? Como bien mencioné, su peso molecular. ¿Pero qué tiene que ver su peso molecular? La capacidad o el tiempo en el intravascular. Mientras que un cristaloide, en este caso, por ejemplo, el cloruro de sodio, el 0,9%, tiene un tiempo de vida media aproximadamente de 2 horas y solamente un 30%, 25 a 30% del volumen total infundido va a quedarse en el intravascular. Mientras que un coloide, por ejemplo, la poligelina, como les vuelvo o las gelatinas, tienen un tiempo de vida media de 8 horas y se mantiene en su totalidad, o sea, casi el 100% en el intravascular. ¿Por qué? Por ese mismo peso molecular, ¿no? Que permite que se mantenga o no filtre rápidamente a través de la permeabilidad vascular. Ya, entonces, acá tenemos algunos, dentro de los cristaloides, lo mismo, ¿no? Hipotónicas, istónicas, hipertónicas, y dentro de los coloides vamos a tener los naturales y los artificiales. Dentro de los naturales, la albúmina o el plasma, y dentro de los artificiales, el almidón o las gelatinas. Acá una aclaración, un acápite. Los coloides no se usan de forma rutinaria o de forma regular. Inicialmente, en toda situación para reposición de volumen se utilizan cristaloides, ¿ya? Pero sobre todo isotónicos. ¿Por qué los coloides no se utilizan de forma rutinaria? Porque tienen varios efectos adversos que a los cuales están asociados. Uno de ellos es el principal,
tienen reacciones anafilácticas, o sea, es bastante alergénico. 2, puede generar alteración de la coagulación. Y 3, puede generar disfunción renal, ¿ya? Generalmente los coloides están reservados para situaciones en las cuales no se tenga o bueno, no se tenga respuesta al tratamiento con cristaloides y no se tenga disposición inmediata de componente sanguíneo. Ya, o sea, el coloide, vuelvo a aclarar, es un puente entre la necesidad de cristaloides y los componentes sanguíneos. Sin embargo, si yo tengo una reposición con cristaloides y no tengo respuesta y tengo sangre, primero voy a usar sangre si la causa es un shock hemorrágico, ¿no? Y en caso no tenga sangre de disposición inmediata, solamente en este caso voy a usar coloides, ya en este caso las gelatinas. Ahora, los naturales, como la albúmina o plasma, se utilizan para otras situaciones. Por ejemplo, la albúmina, recordemos, es una proteína que generalmente va a dar la presión coledostomótica intravascular también, ¿no? La cual va a mantener el estado del líquido intravascular. Entonces, se utiliza solamente en situaciones en las cuales haya depleción o deficiencia de proteína, ¿no? O en el caso del plasma, en situaciones en las cuales, por ejemplo, existen trastornos de coagulación y el plasma, al tener factores de coagulación, se utilice para reposición, ¿no? Algunas situaciones que se deben tener en cuenta es que agua se debe utilizar, al momento de usar agua se debe utilizar o se debe monitorizar los campos pulmonares, porque el principal efecto adverso que va a haber es edema agudo de pulmón. En el caso de sodio, la corrección de sodio no debe hacerse rápidamente. Los cambios máximos a un día deben ser entre 8 y 10 miliequivalentes por litro. Recordemos que los valores normales de sodio son entre 135 y 145. La corrección de estos valores cuando esté alterado, ¿no? O sea, por ejemplo, si un paciente tiene un sodio de 120, yo no puedo pretender en un día llegar a 140. ¿Por qué? Porque va a haber esta alteración de la mielina, pudiendo producir la mielonisis puntina. Ya es una enfermedad, es una patología asociada al cambio brusco de concentraciones de sodio. Igual, de la misma manera, si tengo una hipernatremia con un sodio, pongamos, de 160, no puedo pretender bajarle más de 10 en 24 horas, ¿no? En el caso del potasio, el potasio normalmente se repone por una vía central y generalmente en concentraciones máximas de 40 miliequivalentes, ¿no? No se debe tampoco reponer demasiado potasio de forma brusca, pero generalmente esto está más regulado por la función renal. Acá, para aclarar, ya hablamos en qué situaciones se utilizan soluciones isotónicas, ¿no? Reposición de volumen. Pero ¿en qué situaciones voy a utilizar soluciones hipotónicas? Generalmente en situaciones en las cuales voy a requerir diluir la sangre. ¿En qué situaciones voy a requerir diluir la sangre? En situaciones en las cuales haya demasiada concentración de sales, o en este caso iones, ¿no? ¿En qué situaciones? En hipernatremias, hipercalemias, ¿no? Ahora, la reposición, como les dije, para que no sea tan brusca y no exista una hemólisis, ya volver a repetirles acá que la principal complicación de la infusión de una solución hipotónica es la hemólisis. Se utiliza el suero glucosado al 5%.
¿Por qué? Porque, como les he vuelto a mencionar, al inicio ingresa como una solución isotónica, o sea, no genera hemólisis, pero en el intravascular se va a comportar como una solución hipotónica, ¿no? Entonces, aparte de aportar calorías, va a permitir la dilución de la sangre, en este caso, la corrección de pacientes con hipernatremias, hipercalemias, ¿no? ¿Y en qué situaciones voy a utilizar la solución salina al 0,45 o de por sí el agua, pero a infusiones muy lentas, en situaciones que el paciente sea un diabético, ¿no? En una cetoacidosis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque con la glucosa voy a empeorar su glicemia, su hiperglicemia. ¿Ya? Entonces, en caso de corrección de alteraciones de electrolitos, principalmente hipernatremia, hipercalemia, el primer indicado va a ser la glucosa al 5%. ¿Ya? Pregunta de examen. Ya. ¿Y en qué caso utilizo las soluciones hipertónicas? Uno, en la reposición en el caso de las glucosadas para hipoglicemia, ¿no? No sé si ustedes recordarán o no sé, bueno, si habrán llevado en algún momento, una de las principales etiologías o patologías que se presentan en un neonato es la hipoglicemia. Y ustedes se van a recordar toda su vida, porque esto viene en todos los exámenes, ¿qué se utiliza para corregir esa hipoglicemia? Dextrosa al 10%. Entonces, esta dextrosa al 10% es una solución hipertónica. ¿Y en qué situación comienza? Para hipoglicemia. Pero existen otras soluciones hipertónicas, como cuáles, como les he vuelto a mencionar, ¿no? El cloruro de sodio al 3% o al 7,5%, o el manitol al 20%. ¿Y en qué situaciones se van a utilizar? En situaciones en las cuales yo requiera que las células se deshidraten. ¿En qué situaciones yo requeriría que las células se deshidraten? En caso de edema, ¿no? Y en caso principalmente del edema cerebral o edema pulmonar, ¿ya? Entonces, es por eso que una de las principales indicaciones por ejemplo, del edema cerebral asociado a un traumatismo cráneoencefálico es el manitol al 20%, o las soluciones hipertónicas, ¿no? Cloruro de sodio al 3% o al 7,5%. Pero acá hay que tener en cuenta que al usar estas concentraciones altas, existe el requerimiento, o para usar esto se debe tener un AGA continua, ¿no? Un AGA cada 10 minutos, y la reposición debe ser muy lenta. ¿Ya? ¿Por qué? Por el alto riesgo de producir una hipernatremia, ¿no? Y ya les vuelvo a decir que un cambio brusco de la natremia de más de 10 en menos de 24 horas va a producir la mielonisis pontina. ¿Ya? Entonces, bueno, el siguiente tema es la oxigenoterapia. No sé, hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, por favor. Bueno, si no hay preguntas, continuamos entonces. La oxigenoterapia va a ser la terapia con oxígeno, ¿no? Generalmente hay que recordar que el oxígeno es un fármaco, ¿ya? Va a ser un medicamento. Y generalmente esta administración de oxígeno debe ser cuando realmente un paciente lo requiera. Hay que recordar que el oxígeno a nivel del aire ambiental y a nivel del mar está en un 21%. Y generalmente la oxigenoterapia es dar mayores concentraciones de este oxígeno, ¿no? Generalmente, como les vuelvo a repetir, para tratar o prevenir síntomas o manifestaciones de hipoxemia o hipoxia. ¿Ya? Entonces, ¿y en qué situaciones se va a dar hipoxia o hipoxemia? Cuando existe, un déficit en el transporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Que es la hipoxemia, o el déficit de oxígeno
o el ingreso del oxígeno a nivel pulmonar a través y esta es la hipoxia, ¿no? Generalmente la indicación absoluta es la presión arterial de oxígeno menor de 60 o saturación menor a 90%. Pero esto es relativo, ¿no? Recordando de que nosotros que vivimos a nivel del mar, una saturación de hasta 85 puede ser considerada dentro de un rango normal. ¿Cuáles van a ser las precauciones o complicaciones? Que se debe administrar oxígeno, por lo mismo que es un medicamento, en la dosis y por un tiempo requerido, ¿no? Para esto se debe hacer controles de AGA, ¿no? Pacientes con hipercapnia crónica, pacientes con FIO mayor a 50 pueden presentar atelectasias, en prematuros puede generar retinopatía, tiene alto riesgo de incendio y también contaminación bacteriana de los sistemas de nebulización y humidificación. Para la oxigenoterapia vamos a requerir algunos insumos que generalmente va a determinar el flujo del oxígeno, ¿no? Y por eso estos sistemas de suministro se van a clasificar en dos grupos, en sistemas de bajo flujo y en sistemas de alto flujo. Pero para que se entienda cuál es la diferencia entre un sistema de bajo flujo y un sistema de alto flujo, y esta es pregunta de examen, el sistema de bajo flujo es dependiente del paciente. O sea, ¿a qué me refiero? A que la cantidad de oxígeno que vaya a captar el paciente va a depender de su función o de su capacidad ventilatoria. ¿Ya? En cambio, el sistema de alto flujo va a permitir que el chorro de oxígeno que en este caso, como vuelvo a decir, alto flujo, va a permitir un grado de presión positiva, la cual va a mejorar la capacidad ventilatoria del paciente, ¿no? Entonces, no sé si está claro, ¿no? El sistema de bajo flujo va a depender enteramente de la capacidad ventilatoria del paciente. Y el sistema de alto flujo va también en parte va a ser de la capacidad ventilatoria, pero va a mejorar esta capacidad ventilatoria por la presión positiva de oxígeno que va a ingresar a las vías respiratorias. ¿Ya? Entonces, para una adecuada administración de oxígeno debe haber una fuente de oxígeno, un regulador, flujómetro y un humidificador. El oxígeno se prefiere, se recomienda siempre que sea húmedo para no secar las vías respiratorias que de por sí son húmedas, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas de alto flujo vamos a tener la clásica bigotera o cánula binasal, la máscara simple y la máscara de reservorio, ¿no? Que puede ser con reinhalación parcial o sin reinhalación. Y los sistemas de alto flujo, dentro de los más conocidos, el Venturi, la mezcla de reservorio nebulizador y ahora últimamente las cánulas de alto flujo. Dentro de los sistemas de bajo flujo vamos a tener la cánula binasal, ¿no? Como les había mencionado, es una de las más utilizadas. Y acá recordarles nada más que la cantidad de litros por minuto que se va a utilizar en una cánula binasal va a ser de 1 a 5. A partir de 1, el oxígeno o la fracción inspiratoria de oxígeno va a mejorar en una proporción de 4, a excepción del primero, ¿no? En el caso de 1 litro a 24, y a partir del segundo litro se le va a adicionar 4, hasta 5 litros, que va a dar una fracción inspiratoria de 40%. Generalmente estas cánulas binasales son transparentes, van a penetrar en las fosas nasales, ¿no? Y son flexibles, ¿no? El flujo o la ventaja del uso de estas cánulas binasales es que el paciente puede mantener su alimentación o su función oral no restringida,
¿no? Entonces, y es ideal para sistemas en los cuales el paciente no requiera mayores fracciones inspiratorias. La máscara de oxígeno simple, y esta es la de reservorio. La simple va a usarse a partir de 5 litros, ¿no? Y va a dar fíos de 40 hasta 60%. Generalmente esta máscara nunca se debe utilizar menor de 5 litros. ¿Ya? Esto es algo que siempre suelo ver en muchos casos. El paciente está con su máscara con 1 litro, ¿no? Entonces, y eso está mal. ¿Por qué? Porque el flujo de oxígeno, al igual que en la máscara de reservorio, va, eh, este flujo menor a 5 litros va a permitir que en este se acumule el CO2 y el paciente haga reinhalación de CO2. ¿Ya? Entonces, nunca se les vaya a ocurrir utilizar en una máscara simple o de reservorio menos de 5 litros. Para eso está la cánula binasal. ¿Ya? La máscara de reservorio también va a tener dos características. Puede ser con reinhalación o sin reinhalación. Generalmente, esta es la... No, perdón. Sí, acá está. Bueno, acá si ustedes ven, esta máscara de reservorio tiene unos huequitos acá, ¿no? Este es sin reinhalación o con inhalación parcial. Y esta tiene una válvula. No sé si ve un blanquito, es como una tapita que en este caso, al momento de la expiración, se va a abrir para expulsar el CO2 y se va a cerrar al momento de la
Ya chicos, disculpen, no sé si ha desconectado mi internet, pero vamos a continuar. ¿En qué parte me quedé, por favor, si me pueden? Ya, bueno, en todo caso, rápidamente ya. Dentro de las máscaras de reservorio vamos a tener con reinhalación y sin reinhalación. Las con reinhalación son las que tienen la válvula abierta, las cuales permiten una oxigenación, en este caso está al revés, vuelvo a repetirles, de 8 litros a 12 y va a un fío de 60-80%. En el caso de las con válvula, que es la no reinhalatoria, al momento de la expiración se va a abrir para la expulsión del CO2 y la inspiración se va a cerrar, la cual evita que se reinhale ese CO2. Se va a utilizar entre 8 y 12 litros y puede llegar a tener un fío entre 90 y 99%. Este es teórico, ¿ya? Pero en realidad con 12 a 15 litros, que es la capacidad que es de oxígeno que se puede dar en estos dispositivos, llega hasta 90%. Ese es el valor estimado, ¿ya? Cuando hablamos de oxigenoterapia de alto flujo, es cuando el oxígeno mezclado con aire es superior al flujo pico inspiratorio. Vuelvo a repetirles, en un porcentaje mínimo va a permitir o mejorar la función ventilatoria del paciente por la presión positiva de oxígeno que va a ingresar. Generalmente puede llegar a dar un fío de 100%, pero para la administración de oxígeno por sistemas de alto flujo se va a requerir altos flujos, desde 40 hasta 80 litros por minuto, las cuales van a permitir que este chorro de oxígeno mezclado con aire dé un grado de presión positiva. Dentro de los dispositivos más utilizados tenemos el sistema Venturi. Y acá otra pregunta de examen. El sistema Venturi puede funcionar como sistema de bajo flujo y de alto flujo. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de una válvula rotacional, la cual va a permitir la cantidad de oxígeno que puede ingresar a chorro, ¿no? Se puede cerrar el sistema de tal manera que ingrese todo el chorro de oxígeno o puede abrirse y puede funcionar como un sistema de bajo flujo. El dispositivo tiene un diseño que va a permitir que el oxígeno ingrese en un grado en triángulo, la cual va a permitir que este chorro de oxígeno ingrese con un grado de presión positiva. ¿Ya? Otros, vamos a tener las máscaras CPAP. No sé si ustedes recordarán, en el COVID había sistemas caseros como el snorkel, que cubría toda la cara, generalmente de la misma manera, ¿no? Se generaba una cantidad de oxígeno que generaba cierto grado de presión positiva. Otras tiendas faciales de oxígeno o los ventiladores mecánicos no invasivos. Acá está, ¿no? El sistema Venturi, como les he mencionado, va a tener una válvula, la cual va a permitir regular, ¿no? El fío o el fío 2 o la fracción inspiratoria que quiero darle, ¿no? Puede ir desde 40, 50, 70, 80, incluso hasta 100. ¿Cuáles son las ventajas? Permite un suministro de fío 2 confiable, útil en pacientes con exceso de 2 que puede deprimirles el control respiratorio, y desventajas: poco tolerada. Generalmente todos los sistemas de alto flujo pueden no ser toleradas porque puede generar una sensación de asfixia, dificultad para la expectoración, difícil aplicación con sondas naso o orogástricas por la fuga que puede haber, incómodo trauma puede generar quemaduras faciales y puede producir resequedad o irritación de los ojos. Otros, las tiendas faciales, principalmente utilizadas en neonatos, son cilindros plásticos de diverso tamaño.
Principalmente dentro de sus desventajas es que es limitante al movimiento y puede haber una variación del FiO2 cuando se hacen procedimientos, ¿no? O sea, no es constante la presión positiva de oxígeno que se puede dar. Puede generar condensación y a largo plazo puede producir sensación de calor y confinamiento. Acá tenemos la pieza en T, que generalmente se utiliza en pacientes intubados. Ya, el T de aires, que se llama, generalmente va a estar conectado al tubo endotraqueal y va a permitir que ingrese un flujo de oxígeno a través de este dispositivo, ¿no? Ventaja, alta humidificación, permite suministro de FiO2 de oxígeno y es ligera. Desventajas, puede acumular agua, en un bajo flujo puede reinhalarse gas y debe vigilarse el flujo para asegurarse de no ser transformada en un sistema de bajo flujo. Algo que a veces en tiempos prolongados generalmente puede obstruirse por secreciones. Indicaciones. El fallo respiratorio hipoxémico moderado, uso tanto en el servicio de urgencias como unidades de cuidados intensivos, apoyo en broncoscopía en pacientes con edema pulmonar cardiogénico en niños, insuficiencia respiratoria moderada, hipoxemia que no responde a terapia de oxígeno, apneas, obstrucción de vía aérea, retiradas de ventilación mecánica no invasiva, apoyo respiratorio tras extubaciones programadas y exacerbaciones de insuficiencia cardíaca. Acá algo que quiero que tengan en cuenta. El sistema de bajo flujo se va a utilizar en cualquiera de las situaciones en las cuales haya un grado de insuficiencia respiratoria, ya sea cardíaca, ya sea pulmonar, o ya sea de tipo obstructiva o de cualquier situación que genere la captación adecuada de oxígeno. Pero ¿en qué momento yo decido pasar de una oxigenoterapia de bajo flujo a un alto flujo? En el momento en el que el bajo flujo a su máxima concentración, en este caso la máscara de reservorio a 15 litros, no mejore la saturación, ¿no? Más de 90, en este caso a nivel del mar más de 85. Segunda indicación, el uso de músculos accesorios respiratorios, ¿ya? O sea, el uso o la respiración diafragmática o el uso de músculos intercostales. 3, el trastorno de conciencia. 4, la taquipnia mayor de 25, ¿ya? Y como quinto, si es que se tiene un AGA o el PAFI menor de 200. ¿Ya? Estas van a ser las indicaciones para pasar a un alto flujo. Ahora, la ventilación mecánica normalmente es en un PAFI o cualquiera de estos síntomas con un PAFI menor a 150. ¿Ya? Entonces, eso también es pregunta de examen, así que, bueno, para que no... Bueno. ¿Qué cuidado se debe tener? Que siempre se debe tener en cuenta de forma o individualizar al paciente, ¿no? Indicar la etiología de la insuficiencia o la causa de la hipoxia. Valorar la gasometría basal es importantísimo en la oxigenoterapia. Se debe explorar el estado de ventilación del paciente como frecuencia respiratoria, forma de respiración, volumen que se utiliza o la utilización de musculatura accesoria. Valorar repercusión hemodinámica de la hipoxia, sobre todo con la saturación, y obtener colaboración del paciente manteniéndolo informado. En conclusión, la oxigenoterapia de alto flujo es una técnica útil para tratamiento de insuficiencia respiratoria moderada. No está admitido como mecanismo para realizar CPAP, aunque sí se puede alcanzar una presión positiva con este sistema, aunque de forma inconsistente, variable o impredecible. Actualmente se utiliza de forma más frecuente porque es fácil de utilizar y tiene pocos efectos adversos.
queda emplazado entre la oxigenoterapia convencional y el CPAP o ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Como les dije, va a depender del estado basal o del paciente, ¿ya? Pero estos criterios que les he mencionado, que son 5, son básicos, ¿ya? 1, no te puedes dejar llevar totalmente por la gasometría de por sí, o tampoco no te puedes dejar influenciar totalmente por solo un síntoma clínico, ¿ya? Se va a valorar de forma entera a un paciente. ¿Por qué? Porque existen situaciones, ¿no? Por ejemplo, pacientes que viven en hipoxia crónica, pacientes que viven a 5.000 metros sobre el nivel del mar, pacientes que cocinan con leña muchos años y tienen fibrosis pulmonar o neumoconiosis, ¿no? Las cuales hace que el paciente sea tolerante a esa hipoxemia crónica, ¿ya? Y probablemente le saques un AGA y su PAFI esté en 120, pero la paciente está tranquila, no hace taquipnia, no hace uso de músculos accesorios, o mantiene saturaciones. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrada a esa hipoxemia crónica, ¿no? Entonces, de igual manera, en el caso de el uso o la determinación, fuera del parámetro laboratorial va a ser el parámetro clínico. Ya, por eso les he mencionado que sí, los indicadores básicos van a ser de saturación, uso de músculos accesorios, taquipnia y una de las principales, trastorno de conciencia. Ya, ya chicos, entonces con eso estaríamos concluyendo. No sé si tienen alguna duda o pregunta, por favor. Ya, yo sé, me pasas la lista, por favor. Con eso entonces estamos culminando, chicos. La próxima semana espero que no tengan ningún altercado, pero es la última clase que vamos a hacer terapia del dolor. Va a haber un fast test de este tema y con esa nota ya vamos a pasar a la siguiente, que ya sería el examen. ¿Ya? Entonces, que tengan buenas noches. Hasta luego.